Hola, bueno, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema central, que es un tema que tiene que ver con eh, una integración de temas que venimos viendo, y es sobre la base teórica de este tema justamente, que es donde vamos a poder construir eh, diferentes formas, diferentes, digamos, aspectos que nos van a permitir poder analizar eh, también diferentes diseños experimentales. Y justamente de acá la denominación de modelo lineal generalizado en esta parte digamos, del nombre, en lo generalizado, es donde vamos a trabajar para poder entender de qué se trata esa generalización, porque el modelo lineal ya lo trabajamos, ya lo vimos. Entonces ahora, sobre la base de una pregunta concreta y de un experimento concreto, vamos a trabajar y a llegar a la idea general que se expresa o que expresa a un modelo lineal generalizado. Para hacer esto vamos a relacionar primero el experimento binomial con el estudio del efecto de los factores sobre una variable respuesta, que esto ya lo vimos. Después vamos a construir una función de verosimilitud que bajo un diseño experimental factorial integre al modelo lineal y a la función enlace, ¿no? Vamos a ver cómo todo esto que nosotros venimos viendo por separado lo vamos a integrar en una sola expresión. Después, obviamente, vamos a charlar brevemente para marcar algunas diferencias digamos, fundamentales entre lo que es una estimación por máxima verosimilitud usando derivadas y otra haciendo una estimación numérica, que es como se la conoce. No vamos a ver en detalle cómo funciona la estimación numérica, pero sí vamos a hablar de la estimación numérica. Y finalmente, después que tengamos todos estos elementos, todos estos ingredientes puestos sobre la mesa y entendidos, vamos a definir al modelo lineal generalizado como la integración de los tres componentes fundamentales de, de esta herramienta. Bien, vamos a empezar. Vamos a proponer una pregunta que es: ¿cuál es el efecto de la estación y de la especie sobre la probabilidad de presentar un fenotipo en particular, en este caso pico corto, en dos especies de aves? Bien, esta es la pregunta que nosotros nos planteamos. Bueno, después, claramente nosotros tendríamos que poder identificar cuáles son las variables explicatorias y cuál es la variable respuesta. Vamos a trabajar en todo el curso con una sola variable respuesta. Esto no quiere decir que no existan diseños en donde la variable respuesta pueda ser doble, ¿verdad? En este caso vamos a trabajar siempre con una sola variable respuesta. Bueno, ¿cuáles son las variables explicatorias y cuál es la variable respuesta? Ahora, ¿cuál es la hipótesis y cuáles son los objetivos? Y fíjense que ahí hay dos flechas que tienen un doble sentido, ¿no? Que van tanto desde preguntarnos cuáles son las variables y cuál es cada variable, y después cuál es la hipótesis. No podemos definir correctamente una hipótesis y por lo tanto correctamente un objetivo si no tenemos en cuenta y si no sabemos identificar cuál es la variable explicatoria y cuál es la variable respuesta. O sea, digamos, cuáles variables nosotros consideramos que están aplicando un efecto y cuál variable es o cuáles variables es o son las que están respondiendo a esos cambios en el ambiente o en las condiciones y cambian por lo tanto su valor. Entonces, si nosotros no podemos entender o no, o no podemos definir correctamente cuál es una y cuál es la otra, difícilmente podamos también plantear una hipótesis. ¿Por qué? Porque una hipótesis es
una potencial respuesta a la pregunta que nosotros nos estamos haciendo. Es una afirmación que nosotros estamos haciendo de algún proceso en particular y cómo funciona ese proceso en particular. Ahora, ¿cuál sería la hipótesis para esta pregunta? Bueno, existe efecto de la estación y de la especie sobre la probabilidad de presentar un fenotipo en particular en dos especies de aves. Nosotros podríamos dividir también y decir existe efecto de la estación por un lado, o podríamos plantear otra hipótesis en donde decimos que existe efecto de la especie, pero al decir existe efecto de la estación solamente o decir existe efecto de la especie, también lo que estamos haciendo es decir que no existe efecto del otro factor al no nombrarlo. Bueno, esta es una decisión que se tiene que tomar a la hora de plantear las hipótesis. Digamos, de más no van a estar, aunque pueden surgir sugerencias o de coautores o de colegas o incluso de algún revisor que diga no, mejor es una sola hipótesis englobando a todos. Así que eso siempre es variable y no tiene una regla de ser. Bueno, variables explicatorias. Son dos, estación y especie. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que la estación es una variable discreta, que es un factor con 4 niveles, verano, otoño, invierno y primavera, y que está medida en una escala ordinal. Y acá, la estación, podemos decir que es una escala ordinal, ¿por qué? Porque hay un aspecto que la ordena, que no es pensar en mayor, menor, más intenso, menos intenso, sino que el aspecto que la ordena es una cuestión más bien temporal, ¿no? Están ordenadas en una cuestión temporal. Por eso hablamos de una escala ordinal y no de una nominal, como si es la especie, que es una variable discreta, que es un factor con dos niveles, especie 1 y especie 2, y que está medida en una escala nominal, donde no hay un criterio de orden en particular. Entonces, la variable respuesta, ¿cuál es? ¿Es la proporción de individuos con el fenotipo PIC, en este caso que es el nombre abreviado, o la presencia-ausencia del fenotipo PIC? ¿Por qué planteo esto? Bueno, vamos a ver. La presencia-ausencia del fenotipo PIC es una variable aleatoria discreta. Bien, es una variable aleatoria que le asigna el valor 1 si hay presencia del fenotipo y 0 si hay ausencia del fenotipo. ¿Cuál es la ventaja de pensar a esta variable como presencia-ausencia? Bueno, la ventaja es que nosotros podemos pensar también que existe una distribución en probabilidad asociada a esa variable aleatoria. En este caso, y para un individuo, la presencia-ausencia se distribuye según una Bernoulli con parámetro único P. Ahora, si nosotros tomamos una cantidad n de individuos y contamos el número de individuos con presencia de PIC, entonces el número de individuos con presencia de PIC se va a distribuir según una binomial con parámetros n y p. Pero en este caso p es el mismo para una Bernoulli que para una binomial, solamente que en la Bernoulli, ¿sí?, se hace una sola realización del experimento y en la binomial se hacen n realizaciones del experimento. Entonces tenemos dos opciones con las cuales trabajar, pero ¿qué pasa con la proporción de individuos? O sea, la proporción de individuos que tiene pico corto, porque uno puede pensar y decir, bueno, vos tomás n individuos, contás la cantidad de individuos que tiene presencia de PIC y tenés una proporción. Por supuesto que sí, y de hecho esa proporción es el estimador de máxima verosimilitud de P. Ahora, lo que pasa es que vamos a tener una proporción única para una única muestra de n. Si nosotros queremos tener varias réplicas de proporción, deberíamos hacer varios experimentos binomiales. Eso va a depender de las posibilidades que se tengan. Pero por otro lado también, si nosotros vamos a modelar la proporción de individuos,
también tenemos que pensar si tiene o no tiene distribución. En este caso, vamos a quedarnos con el número de individuos con presencia de PIC, ya que digamos, engloba tanto al n, que es la cantidad de muestra que nosotros estamos tomando, y a p, que es justamente el parámetro poblacional que va a determinar cuántos individuos van a presentar o qué probabilidad hay que un individuo presente este fenotipo. Entonces, con los números de individuos con el fenotipo PIC y distribuyéndose binomialmente, nosotros lo que sabemos es que ese factor estación con 4 niveles y ese factor especie con 2 niveles va a estar afectando al parámetro P. Pero pensemos también que ese parámetro P no es único. ¿Por qué no es único? Porque si estación con 4 niveles está afectando al parámetro P, lo que estamos pensando en principio es que existiría un parámetro P para cada estación. O sea, que la probabilidad sea una en invierno, otra en verano, otra en otoño, otra en primavera. Pero a su vez también estamos pensando que la especie tiene efecto sobre el parámetro P. O sea que también estaríamos pensando que existe una proporción o una probabilidad de tener el fenotipo P en una especie y otra diferente en otra especie. Pero no nos podemos olvidar que existe estación. Entonces esto nos lleva a pensar que, a dónde nos lleva, es a tener en cuenta el número de tratamientos. Acá, si todas las estaciones tienen efecto y las dos especies tienen efecto, nosotros tendríamos 8 tratamientos y por lo tanto deberíamos observar o existirían 8 valores de P diferentes si todo tiene efecto en todo, ¿no? Si ser diferentes especies tiene efecto sobre P y si las estaciones tienen efectos sobre P. Ahora, todo esto nos lleva también a tener que imaginarnos y entender que existe un modelo lineal, en este caso, que podría representar los efectos aditivos de los factores sobre el parámetro P. O sea, ¿y cuál sería este modelo? Bueno, el modelo sería este. Fíjense, modelo lineal de efectos aditivos. Ese es el modelo lineal que nosotros vamos a usar. ¿Y cómo es ese modelo? Bueno, lo leemos, es beta sub 0 más beta sub 1 por otoño, más beta sub 2 por invierno, más beta sub 3 por primavera, más beta sub 4 por especie 2. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros estamos destinando cierta cantidad de parámetros a representar los efectos de la estación y cierta cantidad de parámetros a representar los efectos de la especie. Bueno, los parámetros que representan los efectos de la estación son beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3. Mientras que el parámetro que representa el efecto de la especie es beta sub 4. Ahora, ¿qué representa beta sub 0? Bueno, es el parámetro que representa el efecto o el valor del tratamiento base, que es verano especie 1. O sea que beta sub 0 está representando el valor que tendría, ¿sí?, beta sub 0 para verano especie 1. ¿Bien? Esa parte, como ya bien lo dijimos, está representando el efecto de la estación y beta sub 4 está representando el efecto de la especie. Esto que yo puse ahí, OTO, INF, PRI y SP2, son las variables dummy que van a tomar valores 0 o 1 y que van a permitir la construcción de todas las posibles combinaciones que den los 8 posibles valores de P. ¿Sí? Por eso sabemos que el tratamiento base es verano SP1, porque claramente es el que no aparece en el modelo lineal. Recordemos que el tratamiento base puede ser cualquier combinación. Bien, esto no tiene que ver con una regla en particular. Puede ser verano especie 1 o puede ser otoño especie 1. Esto dependiendo de cómo se ordene en los datos. Generalmente el R lo toma como una
digamos, con una cuestión alfabética. Entonces el primer, digamos, la primera combinación alfanumérica que encuentra el R lo va a poner como el tratamiento base. Pero no es algo que sea una regla, puede ser cualquiera. ¿Y por qué puede ser cualquiera? Y porque el modelo va a acomodarse en función del tratamiento base. Recuerden que el tratamiento base plantea justamente un valor a donde va a cambiar o no va a cambiar dependiendo de lo que nosotros observamos. Bien, bueno. ¿Y cómo vamos a saber, perdón, si esas diferencias son significativas? Bueno, sabiendo si esos beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3 o beta sub 4 son significativamente distintos de 0. Bien, ahora, ¿qué pasa? Ese modelo lineal no es directamente P. El modelo lineal está representando los efectos de los factores, pero va a tomar diferentes valores desde menos infinito a más infinito, y esos valores que vayan a tomar desde menos infinito a más infinito va a estar adentro de la función link, que es la logit inversa, y va a dar justamente valores de P. Recuerden que un modelo escrito así, como está escrito no representa y no respeta los valores naturales, en este caso de una probabilidad. Y nosotros estamos modelando la probabilidad que tenga el fenotipo. Bien, entonces usamos al modelo lineal para representar los efectos de los factores, en este caso un efecto aditivo, pero el modelo lineal tiene que ir adentro de la función link inversa para que se respete el valor numérico de P. En este caso, P va a ser igual a E a la modelo lineal de efectos aditivos, o sea, este que tenemos acá, ¿bien? Que va a estar acá adentro, sobre 1 más E a la modelo lineal de efectos aditivos. O sea que P, los valores de P, van a ser función de los valores que tengan beta sub 0, beta sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4. Y va a depender también si esos valores son diferentes de 0 o no. Bien, por ejemplo, ¿qué pasaría si beta sub 4 no es diferente significativamente de 0? O sea, este término no existiría. ¿Y qué quiere decir que no existe ese término? Bueno, quiere decir que si ese beta sub 4 no es significativamente distinto de 0, quiere decir que no hay efecto de la especie. O sea que las dos especies tienen el mismo P a lo largo de las estaciones. Bien, entonces, depende de los valores que vayan a tomar estos beta en el modelo lineal, y si son significativamente distintos de 0, van a ser los valores que va a tomar P para cada tratamiento planteado. Recordemos que tenemos 8 tratamientos. Bien, ¿por qué tenemos 8 tratamientos? Porque tenemos 4 niveles en estación y 2 niveles en especie. O sea, 2 por 4, 8 tratamientos. Bueno, nosotros sabemos que hay dos factores que están potencialmente afectando a P, que el modelo aditivo de efectos aditivos para esos dos factores es el que planteamos acá, y que el parámetro P es igual justamente a esta expresión que está acá abajo, coloreada en el recuadro negro. O sea que P va a responder bien a los valores que tomen redundantemente, esos valores del modelo de efecto aditivo. O sea, digamos, depende cómo sea la cuenta acá arriba, van a ser los valores que tome P. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con eso? Nosotros queremos hacer una estimación de esos parámetros, beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 4, hasta beta sub 4, perdón. ¿Para qué? Para poder poner a prueba si esos parámetros son significativamente distintos de 0. Porque si esos son distintos de 0, entonces nosotros podemos decir que existe efecto
de ese nivel. Y si existe efecto al menos de un nivel, entonces podemos decir que existe efecto del factor. Bien, bueno, pero nosotros necesitamos construir una función de verosimilitud para hacer una estimación. Si no, no podemos hacer una estimación. Bueno, a ver cómo hacemos para meter esos parámetros adentro de una función de verosimilitud. Bueno, empezamos primero planteando que la función de masa de probabilidad de los datos dados los parámetros conocidos es esta función que tenemos acá, que es la función de masa de probabilidad de una binomial. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si yo conozco n y conozco p, o sea, los parámetros conocidos, yo puedo decirte cuál va a ser la probabilidad de encontrar cierto tipo de datos o cierta cantidad de datos antes de hacer un muestreo. Bien, pero eso conociendo los parámetros. Ahora, si yo no conozco los parámetros y quiero conocer el parámetro, y lo que conozco son los datos porque fui a muestrear, o sea, tomé una cantidad n de individuos y me fijé cuáles eran k éxitos, entonces nosotros podemos plantear una función de verosimilitud del parámetro p dado los datos observados. O sea, esta función L, que es el likelihood, que es la función de verosimilitud, es una función de el valor de p dado lo que yo observé de n y lo que observé de k éxitos. Entonces ahora esta función tiene la misma forma que la función de masa de probabilidad, pero la probabilidad cambia diferente, porque antes en la función de masa de probabilidad la función cambiaba según el valor de p y de n. Ahora la función va a cambiar según el valor de n y de k que observamos en estos lugares, porque p es desconocido. Ahora, p es desconocido, nosotros tenemos los datos, pero también sabemos que los datos no son ir a muestrear solamente una vez y solamente una cosa. No, nosotros vamos a ir a muestrear, por ejemplo, en invierno, vamos a tomar cierta cantidad de individuos de una especie, cierta cantidad de individuos de otra especie, y vamos a ver cuántos tienen el fenotipo y cuántos no lo tienen. Pero esto para una especie y para la otra, y esto en invierno. Después, en otra estación hacemos lo mismo, en otra estación hacemos lo mismo, y P ya no es una sola. Como venimos diciendo, P son 8 posibles valores de P. Pero esto no lo podemos representar en esta ecuación. En esta ecuación podemos representar solamente a P. Ahora, ¿cómo podemos representar 8 posibles valores de P? Ah, bueno, usando el modelo lineal. Porque el modelo lineal, con todas las combinaciones de parámetros, me puede representar 8 valores de P. Entonces, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. ¿Qué es reemplazar a P por la función logit inversa? Y la función logit inversa, ¿qué tiene adentro? Tiene el modelo lineal. Y ese modelo lineal, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, mira, dependiendo el valor que tomen las variables dummy y dependiendo del valor de todos los parámetros que yo tenga acá, vos vas a poder tener diferentes valores de P. Bien, entonces, esta representación que tengo acá sí me representa a un valor de P. Pero si yo quiero representar varios valores de P, no puedo con esta sola función. Tengo que reemplazarla por la logit inversa, porque claramente la logit inversa me está representando a P y me va a dar valores entre 0 y 1, dependiendo de qué valores tomen los parámetros que tenemos en el modelo lineal. Entonces, nosotros usamos la información primero de cómo se distribuye la variable aleatoria, que es la variable respuesta. Sabemos que se distribuye binomialmente. Sabemos que el parámetro que nosotros queremos modelar de esa distribución binomial es P. Sabemos que podemos expresar a una función de verosimilitud de P dado los datos que son n y los k éxitos que nosotros observamos. Y también sabemos que podemos representar a varios valores de P usando la función logit inversa que está cargada, ¿no?,
que tiene incluido, que está compuesta por el modelo lineal, que en este caso es un modelo lineal de efectos aditivos para los dos factores, tanto estación como otoño. Y fíjense que ahora cambia una cosa, que acá estábamos diciendo que era la función de verosimilitud de P dado N y K, o sea X que son los datos. Pero ahora fíjense que L es de B dado N y X, que serían los datos. ¿Por qué B y por qué no P? Y porque ahora P ya no existe. Porque ahora existen diferentes, o sea, digamos, existen beta sub 0, beta sub 1 hasta beta sub 4, y esos valores son los que van a determinar los valores de P. Nosotros no vamos a estimar P, sino que vamos a estimar valores de beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2 hasta beta sub 4, y con esos valores vamos a calcular valores de P. Si todos los valores son significativamente distintos de 0, beta sub 0 hasta beta sub 4, si todos son significativamente distintos de 0, entonces nosotros vamos a tener 8 valores diferentes de P. ¿Bien? Bueno, esta función es una función compuesta. ¿Por qué es una función compuesta? Y porque está compuesta de dos funciones, o de una función a su vez compuesta. A P lo reemplazamos por la función logit inversa, pero a su vez, adentro de la función logit inversa tenemos un modelo lineal. Entonces, acá lo que tenemos es una función de verosimilitud que va a cambiar sus valores en función de los valores que tengan los beta. Y al cambiar los valores de beta, van a cambiar obviamente también los valores de P. Fíjense, B está escrito como B negrita. Cuando nosotros escribimos una letra como B negrita, quiere decir que eso es un vector de valores, entonces no estamos poniendo, no es que es un solo B, sino que ese B negrita quiere decir que hay varios B. En este caso B negrita es un vector, ¿sí?, de una fila por varias columnas, y son beta sub 0, beta sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4, y son 5 parámetros a ser estimados. ¿Bien? ¿De qué van a depender los valores de esos parámetros? Bueno, van a depender de los datos que nosotros observemos. Si nosotros tomamos los datos, ¿bien?, y tenemos el mismo número de aves de la especie 1 y la especie 2 con el fenotipo con respecto a N en invierno, y el mismo número de aves con el mismo fenotipo en la especie 1 y la especie 2 en verano, y así para todas las estaciones y las dos especies, entonces claramente no va a haber efecto ni del otoño, ni el invierno, ni de la primavera, ni de la especie. O sea, B sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4 van a ser 0. ¿Por qué? Y porque no hubo variación en los datos. Y si no hubo variación en los datos y nosotros tomamos, digamos, correctamente la muestra, entonces tampoco va a haber variación en el parámetro, porque los datos son los que nos están hablando del proceso. Y si los datos no varían a lo largo del tiempo de las estaciones ni de la especie, y si nosotros tomamos, digamos, correctamente la muestra en forma aleatoria, sin sesgo alguno, entonces los datos nos están diciendo no hay efecto de la especie, no hay efecto de la estación. ¿Sí? Bien, ahora en esta función que nosotros tenemos acá, ahora tenemos que estimar datos. Bien, bueno, estimar datos, estimar parámetros. Ahora, leamos qué dice acá. Dice, dada una función de verosimilitud de los parámetros del modelo, condicional a un modelo específico y un conjunto de datos observados, es posible realizar una estimación de parámetros mediante técnicas clásicas de análisis matemático. ¿Qué quiere decir toda esta frase larga? Bueno, quiere decir que si yo tengo una función de verosimilitud de los parámetros dado un modelo, de los parámetros del modelo condicional a un modelo específico en un conjunto de datos, puedo hacer una estimación. ¿Qué me está diciendo? Y si vos tenés esto de acá, podés hacer una estimación. ¿Y qué es esto de acá? Y esto es una función de verosimilitud de los parámetros de un modelo, de este modelo lineal, dado un modelo específico.
Vos decís, bueno, pero otra vez me están hablando del modelo. ¿Cuántos modelos tengo? Bueno, el modelo es la forma de ver que nos, ya, digamos, la forma de ver nuestra con respecto al proceso que se está dando. Nosotros ahora planteamos un modelo donde existe efecto de todo. Existe efecto de la estación y efecto de la especie. Entonces, elegimos un modelo en particular que es el modelo de efectos aditivos. Podríamos haber planteado un modelo de efectos multiplicativos y tener un modelo con mayor cantidad de parámetros. Por eso hablamos de un modelo específico. Bien, no es cualquier modelo, es un modelo específico. En este caso el modelo específico es el modelo de efectos aditivos. Y ese modelo de efectos aditivos tiene parámetros de un modelo lineal. Bien. La otra parte del modelo es decir que la distribución de la variable aleatoria es binomial. Podríamos haber planteado otra distribución. Quizás incorrecta, puede ser. Quizás puede ser que una variable se distribuya de una manera y también puede distribuirse de otra manera si se dan ciertas condiciones, como por ejemplo la binomial que se puede aproximar con una normal o la Poisson que también se puede aproximar con una normal o la Poisson que se puede pensar como una binomial con ciertos valores en particular de los parámetros. Entonces, el modelo específico habla sobre el modelo lineal, la complejidad del modelo lineal y por lo tanto el tipo de efecto que yo estoy planteando y también de la distribución en probabilidad que nosotros le asignemos a la variable respuesta. Y el conjunto de datos observados, claramente. O sea, que la verosimilitud es la verosimilitud de un conjunto de parámetros dado un modelo y un conjunto de datos. Si nosotros tenemos esa función de verosimilitud, podemos, mediante técnicas clásicas de análisis matemático, realizar una estimación. ¿Bien? ¿Y cuál es? Claro, es el método de la derivación y la obtención de un valor del parámetro que haga máxima la función. ¿Qué función? La función de verosimilitud. Pero para hacer esto se requiere, ¿sí?, llegar a una forma cerrada de la expresión matemática y dejar al parámetro de interés en función de los datos incluidos en la función de verosimilitud. Todo esto es, bueno, derivá igual a 0 y despejá. Si no podés despejar y que tu parámetro te quede en función solamente de datos, entonces no llegaste a una forma cerrada. Y uno dice, bueno, pero siempre puedo. No siempre se puede despejar y no siempre se puede dejar a un parámetro de un lado un miembro y los datos del otro lado. Como por ejemplo, tenemos ahí P igual a K sobre N. Acá claramente P es el valor que yo estimo a través de la relación entre K y N. Y esto se puede probar haciendo la derivada de P, igualando a 0 y despejando P. Bien, entonces si yo no puedo llegar a eso, estoy complicado. ¿Por qué? ¿Y porque no puedo obtener un valor de un parámetro? No. Cuando esto no es posible, entonces se recurre a métodos de estimación numérica. ¿Qué son los métodos de estimación numérica? Bueno, los métodos de estimación numérica son métodos que, si bien están basados en conceptos matemáticos, requieren muchos cálculos y hacer muchas cuentas. Entonces, se apoyan en un conocimiento matemático, pero también se apoyan en la capacidad de cálculo de la máquina y lo que hacen es encontrar el valor, ¿está bien?, que haga prácticamente cero a la función de verosimilitud. La hace casi cero, o sea, casi cero, muy cercano a cero, con valores de, como es, de 10 a la menos 10 o 10 a la menos 8 o mucho más bajos, pero no exactamente iguales a cero. Lo que hace la matemática es decir, este es el valor igual a cero exactamente. El método de estimación numérica llega al mejor conjunto de parámetros que minimizan al máximo, pero no en cero, en el valor cero, a la función de verosimilitud. Bien, no es el objetivo de esta teoría explicar cómo funciona, pero sí existen. Es todo un tema. Aparte, digo, ¿no? En el R
la función que hace estas optimizaciones se llama Optim. Y bueno, los invito a hacer el help de Optim para que vean de qué se trata. También les va a dar información sobre qué métodos numéricos y qué métodos matemáticos usa para obtener los valores. Pero lo que sí podemos decir es que nosotros, si tenemos una función de verosimilitud que es, digamos, que se puede derivar y obtener un valor, digamos, una forma cerrada, podemos usar eso. Ahora, si la función de verosimilitud también te puede dar una forma cerrada, pero es muy compleja, muy larga y muy tediosa de manejar a través de derivadas, y eso puede dar opción a que uno se equivoque, entonces también podemos usar los métodos numéricos para hacer la estimación de parámetros. Lo bueno es que, digamos, siguiendo las reglas matemáticas estadísticas, la obtención de parámetros por métodos numéricos lo que genera es el valor en particular estimado, pero también genera un valor de varianza asociado a ese valor. Y ese valor de varianza lo que nos está dando es la incertidumbre alrededor del parámetro. Y eso es lo que después usamos para crear un intervalo de confianza que nos permita decir es distinto de 0 o no es distinto de 0. Recuerden que todos los valores que nosotros estamos estimando, todos los beta, son pendientes de un modelo lineal. Y si son pendientes de un modelo lineal, entonces podemos poner a prueba mediante la técnica de regresión si son distintos de 0 o no. Bueno, entonces, ¿cuáles son los componentes, ¿sí?, que conforman un modelo lineal generalizado? Son tres: un componente sistemático, un componente aleatorio, de aleatoriedad, y una función enlace. Bueno, ¿cuál es el componente sistemático? Bueno, el componente sistemático es el modelo lineal, ¿no? Es eso duro, fijo, que es, digamos, sistemático, que siempre va a ser igual, que es el modelo lineal. Entonces, tenemos que definir un modelo lineal, porque ese modelo lineal va a ser el que le dé la opción, ¿no?, le dé la opción a que haya más o menos efectos. Si en el modelo lineal nosotros hubiésemos elegido solamente el efecto de la especie, entonces estábamos diciendo que no existía efecto de la estación. Y si elegíamos solamente el efecto de la estación, decíamos que no existía efecto de la especie. Pero elegimos el modelo aditivo, entonces ¿qué dijimos? Que no existe interacción. Con lo cual el modelo lineal determina en algún punto, ¿sí?, cuál es la información que yo quiero sacar. ¿Bien? Función de distribución en probabilidad de la variable aleatoria, en este caso la variable respuesta, es la componente aleatoria del modelo lineal generalizado. ¿Por qué es la componente aleatoria? Y porque asigna una probabilidad a los datos que yo obtengo. No es exacto lo que yo voy a obtener. Voy a obtener una componente aleatoria, ¿por qué? Porque yo puedo decir, bueno, el P es 0.8. Pero eso no quiere decir que yo pueda calcular exactamente cuántos éxitos o cuántos fracasos voy a tener. Bueno, si calculo los éxitos puedo calcular los fracasos. Por eso hablamos de esperanza y no hablamos de número exacto de éxitos que yo voy a tener. Entonces, ¿por qué no puedo hablar de número de éxitos? Porque existe el componente aleatorio. Porque si bien todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser capturados, o de ser observados, o de ser detectados, o de ser medidos, entonces puede ser que yo tome una muestra y por una simple aleatoriedad, yo agarre todos éxitos, pero resulta que el P real el P de éxito es 0.1. Entonces, ¿cómo se explica? Que el P real era solamente 0.1, 0,1, pero yo tomé la muestra de 8 individuos y son todos éxitos. Bueno, puede pasar, es el famoso error de muestreo, pero no un error nuestro porque hicimos mal la muestra, sino porque si bien esa muestra
tiene una probabilidad extremadamente pequeña de ser elegida, pero no tiene una probabilidad cero, con lo cual puede llegar a aparecer en una proporción muy ínfima, pero tiene probabilidad mayor que cero, aunque sea muy pequeña, entonces puede aparecer. Y ese es un componente aleatorio. Pero dentro de ese componente aleatorio, nosotros modelamos efectos. ¿Bien? ¿Con qué modelamos efectos? Y lo modelamos con la función enlace inversa. Porque la función enlace inversa, en conjunto con el modelo lineal, ¿bien?, reemplaza al parámetro de interés dentro de la función de distribución en probabilidad y le da un sentido de efecto a esa función. Todo esto se traduce en esta expresión. Vamos a leerla, y aunque asuste, pero la vamos a entender porque ya lo venimos charlando y es lo que está escrito arriba. En el miembro izquierdo dice la verosimilitud de un conjunto de parámetros dado un modelo lineal, una función enlace y una componente aleatoria f. Y obviamente los datos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros planteamos en la verosimilitud con la binomial. Nosotros planteamos que teníamos la verosimilitud de P dado el modelo lineal que era de efectos aditivos de dos factores, la función enlace que era la función logit y la distribución de la variable aleatoria que era la distribución de la binomial. Ahora, del otro lado, puntualmente, ¿cómo lo expresamos? Y lo expresamos como la productoria de la función de distribución en donde los parámetros de esa función de distribución, en este caso el P, están representados por la función enlace inversa, que ese es el -1, la función enlace inversa, que es función de ¿qué? Que es función del modelo lineal que nosotros elegimos. ¿Qué quiere decir este enlace a la -1 y entre paréntesis el modelo lineal? Y es esta expresión de E a la modelo lineal sobre 1 más E a la modelo lineal, pero expresado en forma general para cualquier función enlace inversa que sea alimentada por algún valor del modelo lineal. Y eso representa al parámetro. Al parámetro nosotros acá ya no lo vemos más. Este parámetro que era P, en este caso, el P está reemplazado por la función enlace a la -1 y adentro del modelo lineal tenemos los parámetros nuevos que van a ser los que van a ser estimados. Siempre condicional a los datos. Obviamente, si cambian los datos, van a cambiar el valor de los parámetros estimados. Esta es la expresión que nosotros usamos para representar a un modelo lineal generalizado. Modelo lineal. El modelo lineal es el modelo lineal que nosotros elegimos para representar al diseño experimental que nosotros estamos usando, a los efectos que nosotros estamos planteando que existen o que no existen, a qué tipo de efectos, porque podemos decir que son efectos aditivos o multiplicativos, y a la distribución en probabilidad de la variable aleatoria, que es este f. Después esto lo traducimos en una expresión concreta que va a tener que ver con el modelo lineal particularmente que nosotros elegimos, la función enlace que elegimos, pero eso va a depender también de la distribución que nosotros elegimos para la variable respuesta. Así es como nosotros expresamos en una expresión matemática, en una función de distribución, en una función de verosimilitud, a un modelo lineal generalizado. Si nosotros sabemos cuál es la función de distribución de probabilidad de la variable respuesta, si sabemos cuál es el parámetro que queremos modelar, si conocemos la función enlace específica para ese parámetro que respeta lo que tiene que respetar una función enlace, y tenemos los datos tomados como corresponde, entonces nosotros podemos
obtener los parámetros, en este caso del modelo lineal, que mejor representen a los datos. Una vez que nosotros conseguimos el valor de los parámetros que nosotros planteamos, en este caso fíjense que es el parámetro estimado, acá tenemos el signo que lo identifica. Ahora, la verosimilitud de los parámetros estimados dado el modelo y los datos se transforma en un valor, es un valor de verosimilitud, ya no es una función que está expresada, o sea, digamos, cuando por o una derivada o por un proceso de estimación numérica encontramos el valor de los parámetros, nosotros también encontramos un valor de verosimilitud. ¿Por qué? Y porque cuando nosotros le pongamos el valorcito de los parámetros a esa función de verosimilitud, esa función de verosimilitud va a tener un valor máximo, un valor mínimo, dependiendo cómo la hayamos trabajado, pero va a tener un valor en particular. Y recuerden que esa función de verosimilitud es también una probabilidad que va entre 0 y 1. Entonces, cuando a esa función de verosimilitud nosotros la trabajamos, encontramos el valor de los parámetros, esos son los parámetros estimados, y cuando esos parámetros los ponemos adentro de la función de verosimilitud, o sea, esta que está acá, vamos a obtener un valor de verosimilitud para los parámetros estimados dado un modelo y dado los datos observados. ¿Por qué lo remarco y es importante? Porque ese valor de verosimilitud va a ser el que nos va a ayudar en el próximo tema a poder identificar cuál de todos los modelos es el mejor para representar a los datos. Porque tengan en cuenta que los datos que nosotros vamos a traer del campo o de donde estemos haciendo el experimento son datos que nosotros no sabemos si es un factor u otro factor el que tiene efecto, o son los dos factores, o si los dos factores tienen efecto, pero ¿cuál es? ¿El efecto aditivo o el efecto multiplicativo? Bueno, ese es el tema que vamos a ver en la próxima teórica. Bueno, muchas gracias.